Bienvenidos a este programa Cita con los Maestros. Hoy vamos a iniciar una serie de conversaciones con maestros de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ciencias de la Salud, recordando tiempos pasados, experiencias, anécdotas, que yo creo que es lo que más lo va formando a uno. Y tenemos un invitado especial, nuestro más querido, yo iba a decir célebre, pero a él no le gusta la palabra célebre, maestro, el doctor Rodrigo Guerrero. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Pedro Alejandro, Roberto, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero hacer una aclaración primero, que cuando me invitaron, yo pedí que me definieran qué era maestro, con qué criterio se iba a escoger un maestro. Correcto. Porque va a haber mucha gente que aspira, a lo mejor no es, y muchos que no aspiran lo son. Entonces, creo que sería interesante. Yo, para mi reflexión, he pensado que en la educación uno tiene personas que le influyen definitivamente en su conducta. Maestros o maestras, lo que sea, son personas que por alguna razón le influyeron eso. Eso es lo que yo llamo maestros. Yo llamo maestros, muchos de los que tuve, que me influyeron, puede ser mujeres, hombres, no importa. Pero yo creo que eso es un maestro. Claro. Lo difícil es escoger. Entonces la dificultad que tenía era cómo van a escoger. A mí me pones de primero simplemente para ensayar, está perfecto. Sí, sí. Usted me conversó sobre unas características básicas del ser maestro, estar vinculado tradicionalmente a la universidad, en este caso a la Universidad del Valle, seguir vinculado espiritualmente a la Universidad del Valle, tener intercambio con la comunidad, comunicación con la comunidad. Todo eso lo ha tenido usted cumple todos los criterios, pero yo creo que me voy a centrar para comenzar en un aspecto, la memoria. Uno recuerda a sus maestros, ¿verdad? Uno tiene muchos maestros y a veces recuerda unos pocos, y esos pocos son los que han influido en uno. Y por eso quisiera, Rodrigo, comenzar con los maestros que lo formaron a usted en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle. Y he escogido 3 personajes de los que vamos a hablar con anécdotas, con recuerdos, con memoria de ellos. El primero es el doctor Velázquez, Gabriel Velázquez. Yo quisiera comenzar preguntándole, ¿cuándo vio usted como profesional de la salud, como médico, al doctor Velázquez? ¿Cuándo fue su primer intercambio con él? Bueno, quiero aclarar un poco. Yo sostengo que el maestro es la persona que ha transmitido alguna cosa que en alguna forma ha influido en el desarrollo de la carrera, en este caso. Esos maestros pueden ser a veces personas que no son directamente los que intervinieron con nosotros porque de alguna forma hicieron esto. Yo diría, por ejemplo, Gabriel Velázquez a mí me impresionó como una persona de una capacidad de gestión, de acción extraordinaria. Todavía estoy por conocer una persona que tuviera esa capacidad de hacer cosas, de convencer. Recuerdo cuando se encontraba con estos visitantes norteamericanos y Gabriel con su broken English los convencía de lo que tenía que convencerlo. Él transmitía esa acción. Yo creo que esa fue una de las cosas que yo más le aprendí. Y el compromiso, que era tiempo completo. La pobre mujer, sí. Yolanda, más difícil de ser mujer de Gabriel Velázquez, imposible. Sí. Usted la pasaba dando vueltas y todo, y ella lo acompañó y lo siguió toda la vida. Era un poquito hiperactivo, ¿no? Lo recuerdo yo. Sí, claro. Ahora era un poco para mí. Sí, para aquí nos están acompañando una audiencia de discípulos suyos, muy queridos todos, unos mayores que yo, otros menores que yo, de varias generaciones. Y algunos quizás no recuerdan al doctor Gabriel, pero Gabriel Velázquez fue el doer, el que hacía, el que hizo cosas en esta Facultad de Ciencias de la Salud al comienzo. Sí. Detalles pequeños que a veces no se recuerdan. Él fue el que le cambió el nombre a la Universidad del Valle, ¿no? La Universidad del Valle recién fundada era la Universidad Tecnológica del Valle del Cauca, creo que era el nombre. Yo no sé si fue él, pero Gabriel definitivamente era una persona para la acción. Sí. Comprendía una cosa, entendía una cosa y se lanzaba a hacerla. Sí. Y la hacía por encima de todo. Sí. A veces tenía dificultades con
compañeros de colegaje, de oficio, de porque generación. con los estudiantes tenía problemas con todo el mundo, pero él hacía las cosas y todos veíamos en él una persona que tenía. Yo un poco, pues, como convenía ser uno estudiante, Sí. yo le dije un día, vea, doctor Velázquez, usted vive tan obsesionado por hacer, que es como, con tal de hacer un gol, no importa para qué portería. Así, de ese estilo, era Sí. una persona realmente extraordinaria para eso. Y una cosa que yo le admiro al doctor Velázquez en retrospecto es que él no era académico, acartonado, como muchos profesores académicos que viven pendientes de sus diplomas, de sus posgrados, ¿no? Era un hombre de hacer cosas, Y las hizo, evidentemente. Esta facultad, la Universidad del Valle, es prueba de eso. Yo recuerdo la última conversación, la última vez que yo me vi con el doctor Velázquez fue en Meléndez, en la universidad, en rectoría. Se hizo una reunión, yo no era directivo en aquel entonces, no lo he sido. Estaba ahí sustituyendo al decano, al doctor Héctor Raúl Echavarría, y se estaba discutiendo la misión de la Universidad del Valle. Y se dijo una frase que a mí me impactó, un párrafo estábamos discutiendo, que expresara la misión de la Universidad del Valle. Y una idea me quedó resonando a mí por años. La universidad debe proteger a los jóvenes. Y es una idea que yo creo que es todavía válida. Fue la última vez que tuve contacto con él. Pues mire, yo por mis nexos familiares, mi padre era del Colegio Médico del Valle, participaba en las discusiones que se venían dando aquí en Cali sobre si se podía hacer una facultad de medicina aquí. Y se decía que el trópico no estimulaba el intelecto, que se necesitaba el ambiente, falta de oxígeno de Bogotá o de Popayán, para que eso sirviera de estimulante para hacer lo que aquí no se podían dar esas condiciones. Y esas eran discusiones, pero larguísimas, en el Colegio Médico del Valle. Estando en eso, Gabriel Velázquez, que era un cirujano, médico cirujano, yo no sé cómo le llegó la luz de lo alto y vio la importancia de hacer una facultad de medicina y se lanzó a hacer la facultad de medicina. Él no tenía ninguna formación, se fue 6 meses a estudiar educación médica, migró a todo el mundo y que tenía, repito, era una extraordinaria, recuerdo la capacidad de convicción. En ese tiempo venían norteamericanos y gringos y de diferentes fundaciones de todas partes y venían, eran los que estaban dando la plata. Y a veces llegaban esos gringos, pues así, sobradores, y Gabriel, recuerdo muy bien, en la casa de él una noche, había uno que había venido del AID y no nos quería dar la plata que había prometido la AID. Entonces, Gabriel lo cogió en un rincón, yo estaba allá al lado de él. Mira, fulano, te quiero decir una cosa, a ti te interesa que la plata se gaste bien, ¿cierto? Sí, claro, a mí también. Y te quiero decir, la plata no es tuya. Le dijo, esa plata es de la AID y nosotros somos la persona que podemos utilizar mejor esos dineros. De modo que no te pongas a dártelas aquí de que yo no sé qué ponernos condiciones. Nosotros vamos a hacerlo mejor. Y el gringo quedó y nos dieron la plata. Sí. Entonces, él tenía ese don, esa convicción interna que transmitía a todos. No, y el detalle que usted acaba de subrayar es que él no era preparado en educación, graduado en posgrados de educación, de pedagogía. Era un médico y cirujano del montón, digámoslo así, que se dedicó a crear una facultad de medicina. Y mire a lo que ha llegado esa facultad de medicina. Siendo un poco irreverente, yo recuerdo que en los tiempos de nosotros decíamos que los médicos internistas sabían todo y no hacían nada. Los cirujanos hacían todo y no sabían nada. Los unos sabían todo y no hacían nada. Los otros hacían todo y no sabían nada. Y los patólogos sabían todo y hacían todo, pero demasiado tarde. Yo creo que, mire, Alfonso Campo, Arturo, el que hicieron en el hospital, eran cirujanos. Eran personas que son dadas a la acción, a la ejecución, no a la contemplación como podíamos estar otros. Ellos tenían ese temperamento, posiblemente esa fue la razón. Y pasando a un recuerdo de esa época, el siguiente personaje del que quería conversar con usted es Luis María Borrero. El doctor Borrerito, como le dijimos generaciones de estudiantes al doctor Borrerito, tuve el placer enorme de entrevistarlo largamente antes de que muriera y me contó anécdotas de esa época. Y él y el doctor Rengifo estaban en una oficina muy pequeña
Entre otras cosas le pregunto, ¿usted estuvo en el claustro de Santa Librada? ¿En dónde? ¿En el claustro? No, la villa me tocó acá. Bueno, en la primera edificio de la universidad. Yo fui de la tercera cohorte. Usted de la tercera corte. Bueno, en ese primer edificio, en el claustro de Santa Librada, tenían una oficina pequeña, Luis María Borrero y Santiago Rengifo, y le llamaban la ONU. Y yo no sabía por qué, y le pregunté al doctor Borrero. Entonces me dijo, no, le decían así porque ahí se hablaba mucho y no se hacía nada. Era en los años 50, cuando la ONU estaba pues en su momento. Bueno, el doctor Borrero me contó esto, que le da razón a lo que usted acaba de comentar. Me dijo con ese acento cundiboyacense que tenía él, decidimos cientificar a Gabriel y le dimos clases, que diera clases de ciencias básicas. Un médico cirujano estudiando o enseñando células, bioquímica y reacciones para que se cientificara, fue la palabra que usó. Entonces, para mí eso es admirable. Personas que no eran graduadas en educación médica, que no tenían pergaminos de educadores médicos, se dedican a crear una facultad de medicina y que rápidamente llega a ser, si no la mejor, una de las mejores de América Latina. Y eso va al segundo tema, el Congreso de Educación Médica. Bueno, antes de pasar allá, el doctor Borrero quedó de decano porque el doctor Velázquez lo mandaron, me dijo él, a especializarse en educación médica. Imagínense, especializarse en educación médica y ya había fundado una facultad, como esas personas que llegan al posgrado y ya tenían escrita la tesis. Entonces, no quiero mencionar nombres. Y quedó de decano el doctor Borrero y se citó a un encuentro latinoamericano de educación médica. Ese sí le tocó a usted como estudiante, sí, claro, ¿verdad? Ahora ¿Cómo fue eso? No, pero voy a hablar un poco de Luis María Borrero. Luis María Borrero es de las personas que a mí personalmente clasifico como maestro. Fue una persona que influyó de manera determinante en el futuro mío, viendo la seriedad profesional de él. Era la época en que había mucha agitación estudiantil y Luis María siempre centrado, es decir, la misión de la universidad es esta, concentrado en hacer una anécdota. Nosotros vivíamos, pues había laboratorios los sábados por la mañana y Luis María Borrero se iba a casar, nosotros sabíamos el nombre de la esposa, todo, y Luis María nunca nos había dicho nada. Y era el sábado a mediodía, y ese día había laboratorio de fisiología. Y ahora Pepita decía, y enseñándonos en el quimógrafo a hacer todas esas cosas. Y nosotros todos pendientes del matrimonio de Luis, hasta casi le dijimos, doctor Borrero, usted se va a casar ahora, vaya. El tipo estaba metido con nosotros y nos dejaba. Entonces era una persona y con un compromiso académico extraordinario. Y por años, yo creo que siendo yo profesor todavía venía a las reuniones de ciencias básicas. Me enseñó una cosa, la universidad es el sitio, el ambiente propicio para el conocimiento. Por lo tanto, todo lo que hacíamos nosotros para disturbar, estaban dañando la universidad porque estábamos creando condiciones no propicias para la investigación y para transmitir el conocimiento. Sí. Para mí Luis María fue de los pilares, además puso esa rigidez científica de las bases extraordinarias. Yo creo que fue de las personas determinantes de la facultad. Para mí es el segundo trípode, la segunda pata del trípode, Gabriel Velázquez y Luis María Borrero. Y usted que recuerda los laboratorios de fisiología, los laboratorios eran muy, muy interesantes, difíciles para nosotros, éramos estudiantes de pregrado. Si me permite una pequeña anécdota, teníamos un laboratorio de fisiología sobre producción de orina, sobre volumen urinario. Entonces nos separaron en grupos y me tocó el grupo que debía tomarse un vaso de agua cada hora, durante toda la noche, y volver a la facultad al otro día a hacer varias medidas. Como yo era un poquito esquizofrénico, pensamiento concreto, yo me tomaba el vaso todas las horas, pero no iba a orinar, porque no me habían indicado que podía orinar. Imagínense tomar un vaso de agua grande cada hora, toda una noche. Me fui a visitar a mi novia, que es hoy mi esposa, 50 años después, con la vejiga llena, ¿verdad? Acabé la visita, me fui a la Sexta a coger el bus, blanco y negro, ruta 1, que nos traía hasta acá, y con perdón de la audiencia y de ustedes, recuerdo con exactitud el árbol de la avenida Sexta donde oriné, en público. Todo por cumplir un laboratorio de fisiología. Recuerdo, el árbol sigue ahí, sigue verde, así que no hubo daño ecológico. Sí. Bueno, Luis María Borrero era estricto en su enseñanza. Era
muy, muy científico realmente. Y él nunca explicó del todo, nunca se dio alabanzas propias, porque él había traído las fundaciones acá, pero él vino aquí por la Fundación Kellogg, sí, claro, que vino antes que la Fundación Rockefeller. Claro, claro. Y realmente en esa raíz profunda de la Facultad de Ciencias de la Salud estaba la Fundación Kellogg, él era becario de la Fundación Kellogg. Claro. Bueno, y se realizó ese Congreso de Educación Médica Latinoamericano, porque esa universidad, esa facultad creada apenas unos años atrás, se convirtió en 5 o 6 años en la mejor facultad de medicina de la América Latina. Eso es el juicio de los expertos de esos años. Allí hay un aspecto muy interesante. Lo que hizo la Universidad del Valle, y yo recuerdo muy bien, mis tiempos de estudiante, yo era inquieto, hubo un congreso de educación médica. Primero, vinieron de todas las facultades de medicina de Colombia. Yo tengo por ahí, le di a la decana las memorias de ese. Usted me la ha mostrado, correcto. Lo que hicieron fue decidir que la educación médica, que era en Colombia fundamentalmente teórica, que eran 3 años de anatomía, que estudiaban, estudiar francés, todas las cosas, tenían que olvidarse de eso, que había que volver a enseñar como enseñó el doctor Flexner en Estados Unidos, enseñar al lado del paciente, que la medicina había que enseñarla al lado del paciente y que había que ponerle ciencias básicas. Esa fue la gran revelación. Y recuerdo mucho anécdotas de ese primer congreso. Yo fui de estudiante, vino un profesor de anatomía de Bogotá, de una universidad muy distinguida, muy elocuente, como eran los profesores de ese tiempo, y dijo, yo sí, bueno, ellos tenían 3 años de anatomía. Y usaban Aquí testus. ya arrancamos con 2 años y después se bajó a año y medio, y después a 1 año, y ahora creo que hasta un semestre. Pero entonces, antes era anatomía fundamentalmente. Entonces se levanta y dice el doctor, dice, yo reto a alguno de esos estudiantes de los que ustedes están formando a que me diseque en media hora la cuerda del tímpano. Y en estos días volví a averiguar, la cuerda del tímpano es un musculito que hay en el oído interno, que no sirve para nada, pero para efectos prácticos. Pero a él le parecía que aprender a disecar la cuerda del tímpano era fundamental, era fundamental. Esa fue la... ¿Puedo revisar si yo tengo una votación? Por favor, Aquí es el... ¿Qué pasó? No sé. Hay que editar esa parte. Pero lo interesante era, la discusión era 3 años de anatomía. ¿Cuál era el libro que usaban? Testi, ¿no? ¿no? Testi era que se llamaba. Testi-Latarjet. Ya era la versión atenuada de Testi, que era en francés. Testi-Latarjet era el que estudiamos de anatomía. Estudiaba 1 o 2 años, aprenderse pues la cuerda del tímpano, dónde quedaba, y después aprender a disecarla. Sí. Eso era la medicina, era un ejercicio de memoria, sí, para aprenderlo. Bueno, y la universidad, la Facultad de Ciencias de la Salud quedó entonces fundada y calificada como una facultad flexneriana. Como bien lo ha dicho usted, sus pilares eran la atención clínica, el aprender y enseñar medicina alrededor del paciente, con un profesor de dedicación completa. Ellos se dedicaban a enseñar medicina, sí, en el hospital, con un contenido humanístico, ¿verdad? Yo recuerdo conociendo la historia de Hopkins, que fue donde se inició el programa, que a los estudiantes se les exigía aprender una lengua extranjera, alemán o francés, a los estudiantes de medicina. Y se enseñó historia de la medicina, para mi gusto y satisfacción. El doctor Welsh, el patólogo, el primer decano, era un gran aficionado a la historia de la medicina. Bueno, entonces se funda la Universidad del Valle flexneriana, básicamente, fundamentalmente, y rápidamente hay un nuevo elemento, que es creación de Cali, de la Universidad del Valle, que es la medicina comunitaria. Y eso nos lleva a la tercera persona, el trípode, Santiago Rengifo. Sí, la Universidad del Valle adoptó el modelo flexneriano y muy pronto comenzaron a decir, no, pero es que no solamente la enfermedad y el enfermo en el hospital, el enfermo y la enfermedad hay que verla en el medio ambiente. Entonces a nosotros nos mandaban
escoger una familia en Siloé que teníamos que acompañar toda la familia porque teníamos que ver el proceso de enfermedad en la comunidad. Y eso fue Santiago Rengifo que le añadió esa dimensión que es extraordinaria, es decirle, es en el social, la dimensión social, esas tres fue el trípode que hizo la Universidad del Valle famosa. Esos son los tres fundadores de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gabriel Velázquez, Luis María Borrero y Santiago Rengifo, y los tres fueron profesores nuestros, fueron profesores suyos. El doctor Rengifo era un gran serenatero, me dicen las señoras de Buga, él era de Buga, tocaba tiple, ¿no? Muy buen músico. Y usted también toca tiple. Era muy buen músico, pero Santiago era un iluminado, yo un pelo así, era esas personas que de repente salía con alguna cosa, por ejemplo, en un examen final, llegó y dijo, aquí les dejo el examen, me salgo, no copio. Y no copien porque yo sé quiénes van a pasar, de modo que ustedes verán qué hacen. Y se fue. Y era totalmente pero extraordinaria. El doctor Borrero usó la palabra alucinante. Era alucinante en alguna de sus ideas brillantes. Y era así, era muy difícil comparado con Gabriel Velázquez, que era la acción, este era el sueño, la visión, toda la dimensión. Fue pues ministro de Salud, fue de la Organización Mundial de la Salud. Él tiene una anécdota que siempre se menciona de Santiago. Cuando él estaba haciendo el año rural, lo mandaron a un programa, creo que en el norte de Colombia, a trabajar en una campaña de pian. Y 3 meses y no le pagaban. Entonces mandó un telegrama que decía, no solo de pian vive el hombre. Renuncio irrevocablemente y se volvió a Bogotá a hacer el... No solo era un tipo realmente iluminado, desorganizado, muy buen músico. Nosotros como estudiantes le llevábamos serenatas a él y nos hacía entrar a la casa. Las señoras de Buga y de Cali recuerdan que era excelente serenatero. Ernesto Salcedo, el hermano, Eddie Salospi, tiene una familia, como son los bugueños, tiene familia de músicos por todo lado. Sí, de la herencia bugueña de la Universidad del Valle, ¿no? El doctor Borrero me hablaba de la mafia bugueña. El rector era bugueño, ¿no? ¿Quién? El rector de aquella época, ¿no? El rector era Mario Carvajal, no, antes. Ah, no, Jorge de Vergara. Bugueño también, sí, claro. La mafia bugueña. Sí. Bueno, el aspecto atractivo del doctor Santiago Rengifo lo llevó a usted a hacer salud pública, ¿usted cree? Trate de recordar esa época. Pues yo recuerdo que un día estábamos hablando de que el subdesarrollo no podía haber medicina y yo no sé qué. Yo, estudiante pues de segundo, me dijo, venga, me llevó a la oficina de él. Léase este libro. Eso no es cuenta del desarrollo, es que ustedes no han sido capaces de hacer una escuela de medicina, no tiene nada que ver con el desarrollo. Me leyó un libro que decía que eso tenía que ver. Pero coge un estudiante pobre que está ahí todas ahorita y le dice, venga usted. Él tenía pero digo, era otra persona que va a mi definición de maestro, es la persona que en alguna forma lo cambia a uno su visión de ser, su visión. Ese era un maestro en el pleno sentido, desorganizado de todo lo que ustedes quieran, pero era un tipo genial en su forma de ser. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque vamos a seguir hablando de maestros y vamos a hablar de usted, porque yo tengo anécdotas parecidas a la de Santiago Rengifo con usted y ahora voy a contar una. Vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a seguir hablando de maestros. Maestros que fueron maestros de muchos de los que están aquí presentes, Rodrigo, que fueron discípulos suyos en diversas generaciones, porque aquí hay 2 o 3 generaciones. Yo recuerdo que usted fue a los Estados Unidos y regresó, comienzo de los años 70. Recuerdo su primera clase. Fue una clase de crítica a los artículos de epidemiología clínica, ¿no? De por qué no llevaban a la verdad. Recuerdo un ejemplo, un artículo que decía que el promedio de vida de los obispos era mayor que el de los sacerdotes. Y usted nos explicó claramente que para llegar a obispo hay que ser sacerdote. Porque la conclusión era que luego la promoción a obispo mejora el promedio de vida. Bueno, y para perdón de ustedes, hay muchos salubristas aquí,
fue la única clase de salud pública y de epidemiología que me sirvió en la vida a mí. La primera y la única. Yo no sé si el resto no lo aprendí, pero fue la única. Y ahí lo conoció usted. Y vamos a hablar de cómo hace un muchacho joven, 19 años, relación amistosa con un profesor. Fui a su oficina. No, alguna pregunta del curso, no recuerdo, algún trabajo que teníamos que hacer. Y la oficina ahí en el edificio de Rengifo, de medicina, suya, tenía un grabado en la pared. Un grabado con Bolívar, Jesús y Quijote, y al Quijote. Yo me quedé mirándolo porque me sorprendió el grabado. Entonces usted me explicó que eran los tres locos de la historia. Los tres grandes majaderos de la historia. Los más grandes majaderos. Una palabra de una afirmación de Bolívar. O sea, los tres grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Pero bueno, mira, lo interesante, yo regresé pues iluminado, Harvard, toda la cosa. Tuvimos una huelga de 3 meses. Allá iba. 3 meses cerrada la universidad. Y eso era, me pusimos a ver quiénes eran. Todos los muchachos de primero y segundo año haciendo huelgas, pero feroces, convencidos contra el imperialismo y toda cantidad de cosas. Y yo dije, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí enseñando qué? Estadística, eso era lo peor de todo. Eso era la cocina, nadie costura. Entonces decidí cambiar mi pedagogía. Dije, primero voy a poner énfasis cuando están todavía blásticos indiferenciados, que son los primeros años. Segundo año era. Ese es el momento en que uno puede influir sobre ellos. Segundo, voy a cambiar la pedagogía. Entonces, en vez de enseñar estadística, comencé a enseñar, había una revista, Tribuna Médica, que era famosa entre nosotros porque todos los artículos eran malos. Entonces, yo decía, vamos a ensayar, vamos a hablar hoy sobre el promedio. Entonces cogía un artículo, critiquen ese artículo. Claro, ahí salía todo el mundo, de colombianos salía a criticarlo. Bueno, mire, es que el promedio es para describir la tendencia central de una observación y todo. Entonces la clase era, todo se volvía a eso y quedaba con la cosa. Y yo decidí que la estadística debía ser afectocontagiosa, que era muy importante, más importante que aprender a sacar yo recuerdo Neuredino, Toniel Ordóñez, que aprender el concepto y saber qué es saber una cosa, qué es la desviación estándar. ¿Qué importa que ustedes sepan que es sigma sobre raíz cuadrada de n? Eso no importa. Lo que importa es medida de la dispersión. Entonces, había que enseñar era que la desviación estándar era una medida de dispersión y que eso era lo importante y era lo único que tenían que recordar. Como que cambié toda la pedagogía, hicimos un libro que lo ensayé todo el tiempo con los estudiantes de epidemiología, que prohibimos, lo hice con el decano de la Escuela de Salud Pública de Chile y con el decano de la Escuela de los Andes de Venezuela. Prohibimos poner ejemplos de fuera de América Latina. ¿Por qué tenemos que ver snow y cólera? Si tenemos aquí ¿cómo se llama? El de la bartonelosis. Aquí tenemos cantidad de ejemplos que podemos usar locales. De la vida diaria. Entonces, pues, vamos a poner ejemplos locales. Y sacamos ese libro que fue... Correcto. Que fue muy bueno porque era sencillísimo, era la alegría de leer, pues era una cosa que era lo que nosotros queríamos. Y todavía recuerdo, me voy extendiendo, que recuerdo hace a cada rato, ya cada vez menos, me recuerdo un día, me acuerdo, un estudiante de ustedes ya graduados, me dice, doctora, esas clases suyas de estadística, que yo no sé qué, yo no sé cuándo, y que yo no sé cuándo, le dije, sí. Lo interrumpo, ¿sabe cómo se llamaba la materia? Miren el nombre de la materia. Métodos cuantitativos de las ciencias del comportamiento. No, pues ¿Qué significa eso para un muchacho de 19 años? Nada. Entonces, y le dije yo, ¿qué es varianza? Ah, no, doctor, usted se acuerda de los chistes y no se acuerda de lo fundamental que era la varianza. Porque la gente, pero desarrollaban una predisposición favorable a la estadística y veían la importancia que podía tener y si necesitaban buscaban a uno que le calculara, que se la calculara. Entonces cambié toda la pedagogía, fue producto de esa interacción. Pero yo creo, Rodrigo, que nosotros nos hicimos famosos. Yo le digo a la gente eso. ¿Por qué tú eres amigo de Rodrigo? Porque a él le gustan mis chistes y a mí me gustan los chistes de él. Intercambiábamos chistes de profesor
y de estudiante y de profesor. Y me recuerda esto una anécdota propia. Hace 10 años me encontré una joven que había estudiado odontología aquí y se había ido a los Estados Unidos, allá vive, y en un concierto de salsa en el Teatro Jorge Isaacs me dice, profe, ¿cómo le va? Años sin verlo. Y le digo yo, sí, yo no me acordaba quién era, por supuesto. Me dice, yo fui estudiante suya en odontología, pero quiero confesarle algo. Usted, lo que me enseñó, no recuerdo nada, pero los chistes los recuerdo todos. Entonces, realmente, eso tenía usted y eso es lo que genera una relación, yo diría que confidencial, sí, casi íntima, sí, claro, con el estudiante, claro, y ahí se construye, claro, la persona del maestro. Pero usted llegó en un momento clave, en el momento de las guerras del 71, como decíamos nosotros. Yo fui cobarde, yo era extranjero, no podía participar en política, pero no tiré piedra. Efectivamente, nunca he tenido una piedra, ni se le ha lanzado a nadie, ningún miembro de la fuerza pública. Viendo a Alberto Concha. Pero recuerdo... ¿Quién está ahí? Alberto. Bueno, pero recuerdo haber marchado por el centro. Satanizándolo. Por el centro cantando, ellos son, ahí están, los que roban la nación, ellos son, ahí están, los que roban la nación. Yo le cuento eso a los estudiantes porque ellos se imaginan que un profesor nunca ha estado en esa situación y todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Y estuvimos en esas utopías. Pero fue un momento tormentoso, duro. Yo estuve aquí, usted dice, los estudiantes de primer, segundo año, el día que sacaron al doctor Alfonso Ocampo Londoño de la decanatura, lo bajó el doctor Emilio Aljure, salió de aquí de fisiología, cruzó la plaza y lo sacó de la decanatura. Por la puerta de atrás. Y estuvo cerrada la universidad por mucho tiempo. Para nosotros fue muy duro eso. En ese entonces, ¿por qué a mí me interesan esos temas? Yo que soy una persona, primero que todo extranjero, que no participo en política, porque yo era cristiano católico de izquierda. Y ese es un tema que quiero recordarle a usted. Algunos de sus discípulos de aquí fueron católicos de izquierda en los años 70. Sí, pero antes yo voy a entrarle, quiero explicarle esa salida. Yo recuerdo como si fuera ayer, cuando sacaron a Alfonso por acá por la puerta de atrás. Sí. Y yo iba con Luis María Borrero. Imagínese. Y todos, oh, que el doctor Ocampo ya lo sacaron por la puerta de atrás. Y le dije yo a Luis María, mire, un rector que sale por la puerta de atrás no puede ser rector de la universidad. No merece ser rector de la universidad. Bueno, después me tocó a mí y tomé la decisión de que siempre le iba a dar la cara. Sí, y la dio. Todas las veces que hice, y recuerdo un día que se tomaron aquí la facultad es que yo tengo un mundo de cuentos. Hicimos una asamblea para discutir el imperialismo yanqui. Conseguí los micrófonos, conseguí todo y pedí a todos los profesores que tenían que estar presentes ellos allá. Sí, sí. Con lista, Jorge Araujo, todos los cirujanos, todo el mundo. Tienen que ir aquí a la plazoleta. Los estudiantes estábamos aquí, sí, ustedes estaban en el hospital. Y entonces tienen que subir y vamos a estar, estuvimos todo el día hablando paja. Pues lo que decimos ahora, que el imperialismo, pues yo recuerdo, mira eso que están haciendo en Panamá, eso es un estudio de la anofelias y yo no sé qué, y explicaba toda la ciencia y lo otro no importaba un carajo. Pero esa confrontación fue extraordinariamente útil. Y yo aprendí, y se los dejo siempre, uno tiene que dar la cara. Uno no se puede. Sí. Entonces pasamos al día siguiente. Bueno, a las 5 de la tarde seguíamos hablando y no habíamos hecho nada. Entonces había uno que llamaba Telebolito, le decían porque tenía un nystagmus, era un estudiante. Y ese había sido el líder. Y le dije a Telebolito, hagamos una cosa, yo tengo que cuidar este equipo de sonido y todas estas cosas porque... pero si quiere, mañana nos vemos en el auditorio de economía. Y seguimos la discusión. Aquí abajo, sí. Pues ya todo el mundo, ya a las 5 de la tarde todo el mundo estaba y no sabía qué hacer. Volvimos acá al auditorio de economía y yo, mientras tanto, di orden a todos los profesores que se vayan de bata blanca al auditorio de enfermería, al auditorio de economía. Entonces, cuando llegaron, estaba todo lleno de batas blancas. Sí. No, aquí no se puede discutir. Yo no dije, bueno, no se puede discutir, ¿no? Se acabó. Por eso me sirvió siempre. Y después me tocó cuando manejé el Plan Colombia. Siempre, una vez me mandaron a decir que yo los había engañado, me mandó a decir la guerrilla. Le dije, no, un momento, a mí usted no me dice esa vaina.
me trepé a los montes allá a ver qué es lo que usted quiere, qué es lo que se está diciendo, que yo los he engañado. No, yo no los he engañado, venga y tal. Entonces, eso de dar la cara es fundamental. Sí. Cuando uno se va, pierde la capacidad de para ser maestro hay que dar la cara, sí, y establecer diálogo, a veces conflictivo, no, claro, a veces difícil, a veces comentada de madre. Usted me comentó que al doctor Cobo lo recibieron aquí con un hijo. Doctor Cobo, Pobre doctor Cobo que no... Pero eso, ahora, la otra cosa que yo aprendí es que son etapas del desarrollo psicomotor. Porque hablando, yo recuerdo con Vicente Borrero, todos los años había huelga interno. Carajo, y dice Vicente, carajo, no, es que todos los años no aprende. Dice, que no es que no aprendan, sino que se gradúan y entran otros nuevos. De modo que tenemos que volver a hacer la pedagogía de explicarles qué es lo que es la universidad, qué es la cosa. No es que no quieran aprender, es que son nuevos, estos son otros. De modo que hay que estar permanentemente, son etapas del desarrollo psicomotor que uno tiene que pasar por ahí. Entonces yo los miraba siempre con aprecio. Bueno, pero volvamos al tiempo aquel, al contexto. Éramos católicos de izquierda, yo compré el libro de Mao Zedong, el libro rojo, lo recuerdo los años 60. A mí me decían que yo era de los guardias rojos. Sí, los guardias rojos. De Mao. La discusión del control de natalidad, sí. Y eso, su publicación del New England Journal of Medicine de aquella época, del género del producto de gestación, de acuerdo al momento de la fecundación. Hay dos artículos que a mí en mi vida me han dado orgullo de estudiante. Uno es ese, porque fue escrito por una sola persona, usted, y el otro un artículo del doctor Pelayo Correa con Carlos Cuello sobre el modelo de cáncer gástrico en Nariño, en Lancet. Esos dos artículos, para mí, que era un muchacho de 20, 21 años, pues puchica, yo tengo estos profesores que publican en el New England y en el Lancet. Yo me fui a Panamá a contar eso, que yo tenía profesores que habían publicado en el New England y en el Lancet, ¿no? Eso le producía orgullo a uno, aunque uno no tuviera oportunidad de decírselo a usted. Le trajo problemas ese artículo, ¿no? Con algunos leyun, quizás, sí, que hoy es beato. Sí, no, a mí me parece... a ver, quiero destacar de toda un aspecto de la discusión que era importante, es que, bueno, arranquemos por la cosa tuya. Lo importante, no venía preparado, es que cuando se hizo la división de salud, la Universidad del Valle puso entre sus objetivos, y los marqué, y por alguna razón psicoanalítica, aquí está, se llama el Consejo Directivo Acuerdo número 4, por el cual se crea la Universidad del Valle y la División de Salud. En ese momento dijeron, objetivos de la División de Salud. Primero, lograr una información sistemática sobre la ecología y las condiciones de morbilidad y de salud del suroccidente colombiano. Segundo, diseñar, experimentar y promover sistemas que permitan incrementar la productividad. Tercero, realizar investigación básica en los diferentes cambios de la salud, en énfasis en los temas de mayor interés aquí, local. Y después, en el quinto lugar, decía, formar el personal profesional y paraprofesional requerido para el diseño y la operación de esos sistemas. Sí. Para mí, ese fue la gran innovación que hizo también, así como hemos hecho las tres y la social, esta fue decir, la misión de la universidad no es sacar premios Nobel. La misión de la universidad es mejorar, en el caso nuestro, tenemos que mejorar las condiciones de salud del suroccidente colombiano. Y si tienen que meterse a la Secretaría de Salud, hay que meterse a la Secretaría de Salud. Y ahí salió Pelayo Correa, estudió la mortalidad, viendo en Cali el análisis de los censos, la tasa de mortalidad por cáncer gástrico era altísima. Entonces Pelayo, que era el profesor de patología, puro patología, dijo, no, eso no puede ser así. Los patólogos no somos así, pero sí. Entonces cuando fue eso, puso en el próximo censo una nota, un sitio de nacimiento de la persona. Y después calculó las tasas de cáncer gástrico y resultó que los nariñenses eran los responsables de que Cali tuviera esas tasas tan altas y con eso se fue a Nariño y hizo todas sus famosas investigaciones.
Correcto. Otro caso, Leonardo Sinisterra, nosotros decíamos Leonardote, por nosotros así. Llegó experto en nutrición, no había otro en Colombia que se le arrimara. Allí en el tiempo acaban de descubrir el colesterol. Entonces, todo el tiempo hay que estudiar el colesterol. Al poquito tiempo se dio cuenta que el problema aquí no era colesterol, aquí era desnutrición. Y entonces se dedicó a investigar y salió la bienestarina. Sacó la bienestarina, porque esa era la solución. Entonces, sí, yo lo que quiero, que ha sido mi preocupación ahora, porque este artículo se ha perdido ya, las actuales directrices, excluyendo la presente, que está aquí la decana, se les olvidó que la misión es mejorar la salud. Sí. No nos interesa tanto, pues es bueno tener ahí que publiquen artículos en el Lancet, digo, en New England Journal o Colombia American, pues es otra cosa. Pero la misión nuestra es, después Adolfo Vélez Gil, cirujano pues por todos los lados, sí, un día dijo, ¿de qué se están operando a las personas en el Valle del Cauca? Hizo un censo de todos los hospitales, clasificando. Y vio pues que las operaciones se llaman cirugía mayor y cirugía menor, no tenían nada que ver con la complejidad, tenía que ver era con lo que pagaba el paciente. Una cirugía sencilla de ojo, sí, pagaban un mundo de plata. Entonces dijo, no, si queremos aumentar la cobertura, reclasificó las cirugías, puso nivel 1, 2 y 3 y 4. 1 y 2 se podían hacer ambulatoriamente, se podían en los centros de salud. Después vino Oscar hacer los centros de salud que tiene Cali. Fueron el ejemplo que la universidad se metió y decidió que el centro de salud podía tener hospital. El secreto era no tener cocina y no tener lavandería. Entonces se volvieron centros de salud, hospital, y la lavandería y la contrataban por parte. Esa metida en los servicios de salud es la que ha hecho que Cali haya tomado esa preponderancia tan grande en la salud, que es en todas partes. Y después apareció ISEXI. Entonces, es hija de Cali. Es hija de la Universidad del Valle. Y los estudios de Nubia, en Cali. De Nubia, exactamente. Lo que quiero decir es que esa es la misión de la universidad. Sí. Eso es lo que dedicarse a los problemas locales. Es mejorar, no sacar artículos en el Lancet. Sí. Que es bueno tenerlas. En ese texto que usted acaba de citar, y vamos llegando ya al final, hay una palabra, ecológico. Y quiero mencionar una persona que no hemos mencionado, que es su padre, Ramiro Guerrero. El doctor Ramiro Guerrero fue el primer médico en Cali que trajo una máquina del electrocardiograma, ¿no? Fundador del centro médico en el centro de Cali, sí, y luego la clínica Occidente, ¿verdad? Y yo le quiero hacer una pregunta, ya que estamos en una charla confidencial aquí frente a nuestra querida audiencia. Si uno ve los documentos de los años 50, en el momento en que se funda la Universidad del Valle, se escoge un rector y hay 3 personas, un comité que escoge el rector. En ese comité estaba su señor padre, Ramiro Guerrero. ¿Por qué no fue él el primer rector de la Universidad del Valle? ¿Usted alguna vez le preguntó eso? No, bueno, yo pues con el sesgo filial, que es normal, yo creo que él era una persona de una devoción médica extraordinaria. Practicaba lo que yo digo en varios de esos artículos que hemos publicado, que la misión del médico, como decían los griegos, es tratar si se puede. Curar algunas veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre. Era una persona que se metía en los pacientes, sabía los nombres de los pacientes en el Hospital de San Juan de Dios. Le ponía, cuando iba haciendo la visita del servicio, le ponía el hombro aquí y le decía, Pedro, él sabía los nombres de todos. Y decía a los estudiantes y residentes, es que esa irradiación que yo le hago a él es más importante que toda la fórmula que ustedes le van haciendo. Él tenía ese contacto personal y yo lo bebía, entonces él tenía mucho esa afección. Y yo sabía que él había sido el primer profesor de Historia de la Medicina en esta facultad. Claro. Luego perdimos esa materia en las reformas curriculares, la estamos rescatando en estos días. Y por supuesto, por eso admiraba a su papá. A mí me gusta la Historia de la Medicina. Y quiero confesarle aquí en público, el día que se murió su padre, su señor padre, yo no fui a las exequias.
¿No fuiste? No, me dio pena. Yo era un joven profesor que iba a ir a las exequias del doctor Ramiro, ¿no? Pero quiero tocar otro tema. Su papá era muy ecólogo, si podríamos decir en el lenguaje de ahora. Se perdió en los farallones, ¿no? Ah, sí, bueno, él era, se pasaba haciendo excursiones, cuando estaba yo en el seno materno, con el papá de Gustavo de Rú, sí, y un español, decidieron atravesarse los farallones, entonces se metieron por Pichindé y creyeron que 3 días salían al otro lado acá. Y no salieron. Y resulta que 3 días, 4 días, 5 días y no aparecían, entonces eso fue el enredo en Cali que se habían perdido. Fue noticia en Cali. A los 7 días encontraron una agüita y se bajaron y salieron al caserío de Pance. El tramo era mucho más largo de lo que ellos habían estudiado. Él tenía ese espíritu aventurero, que yo lo hice también, entonces sí, tenía ese espíritu. Él le gustaba mucho, pero hay una historia interesante. Cuando yo estudié, se suponía que yo iba a ser un internista como él. A mí me gustaba mucho la medicina interna y la neurología, pero cuando yo vi la luz de la salud pública, entonces yo un día le dije, me acuerdo el sitio en la casa donde estaba, y le dije, mire padre, yo lo trataba de padre, he pensado en estudiar salud pública, hacer salud pública. Se quedó mirándome, me dijo, ¿sabe una cosa? Si yo fuera usted, yo haría lo mismo. Ah, qué bueno. Con eso ya me dio la absolución. Su papá era maestro suyo, volvemos a la definición de maestro. Me dio la absolución, me dijo, haga eso, que eso es. Sí. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando con el doctor Rodrigo por horas. Y con Pedro Alejandro. A mí no me sale decirle Rodrigo, yo todavía soy su estudiante de hace 50 años, no me sale. Bueno, podríamos hablar con Rodrigo por horas, ¿no? No. Pero hemos conversado de unas pocas anécdotas. Queremos seguir conversando sobre otros temas, sobre situaciones, anécdotas, el origen de algunos cambios en esta universidad, en esta facultad, su recuerdo. Bueno, no hemos hablado ni siquiera de su actividad política y social, ¿no? No hemos hablado de su alcaldía. ¿Por qué un médico acaba alcalde? Eso es interesante. Bueno, ha habido quienes. Sé que le gusta la historia. Rudolf Virchow decía que la medicina es una ciencia social y la política es una extensión de la medicina. Es la medicina. Y es no hay la menor duda. A mí el que me infectó de la política fue Rodrigo Escobar Navia, mejor alcalde que ha tenido Cali. Sí. Cuando yo llegué, pues PhD y todo, me quedaba chiquito. Me llamó un día y me dijo, yo quiero que vos seas el secretario de salud. Secretario de salud, eso era el desastre, esa secretaria. Yo quiero que vos seas el secretario de salud. Y toda la facultad dijo, sí señor, si hay la oportunidad, me metí. Ahí descubrí que uno, hacer una campaña de vacunación, prevenía más datos que estando dando fórmulas de pediatría para el niñito con tos ferina. Y recuerda la leche que entraba a Cali, que se consumía más leche de la leche que entraba a Cali, porque le echaban agua. Sí. Eso fue uno de los estudios más interesantes. Pero entonces, esa fue un cambio. Pero bueno, resumiendo, volviendo a lo que estamos ahora, yo creo que es necesario volver a repensar qué es la misión de nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como Universidad del Valle. Y yo creo que sigue siendo ayudar a mejorar la salud del suroccidente colombiano. Para eso necesitamos comprometernos y meternos a la Secretaría cuando es el caso, meternos a la alcaldía cuando oportunidad. Hay la oportunidad. Eso es una cosa que ayuda más a la salud pública que hacer cosas. Y ver que esto ya es una Cali quedó ya en el meridiano de la ciencia, que era una de las cosas que hablaban en Santiago. Rengifo decía que Cali no estaba en el meridiano de la ciencia. Cali ya está en el meridiano de la ciencia médica. Ya está, todo el mundo ya sabe que es Cali. El sector privado, hijo de la Universidad del Valle. Yo fui a la junta directiva de la Fundación Valle del Lili. Imbanaco fue un grupo de profesores de nosotros. El sector privado de Cali, que es poderosísimo. Hoy leí que van a volver la meca del turismo médico. Quieren que sea aquí en Cali. Titular de hoy, correcto. Ese efecto de la universidad. Hemos hecho mucho por mejorar. Los indicadores de Cali, de salud, son excelentes comparado con el resto. Pero nos falta mucho y la misión tiene que seguir siendo esa. De modo que mi idea es esa, que hay que seguir, trabajar. Estamos en lo correcto, creo que pero falta mucho. Recordar esa raíz. Bueno, queríamos darle oportunidad a nuestra querida audiencia
de hacerle preguntas para terminar el programa. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir con el doctor Guerrero? Está como cuando era usted profesor que les daba miedo a los estudiantes. Sí, no, pues... A ver. Este ejemplo que nos estás mostrando de cómo traer profesor o maestros, como tú estás diciendo, para que escuchen, ya no las nuevas generaciones sino las viejas, creo que nos falta aquí. Aquí en otras universidades yo he visto que hay cafeterías o que hay sitios en donde el estudiante de 19 años puede ir y conversar con el que va a ser su profesor. Aquí no lo tenemos. Entonces, esta idea tuya es fabulosa. Entonces, instituir esto, en los cuales los profesores puedan venir a tomarse un tinto, para decir así, los maestros. Y, ahora... y el estudiante puede llegar y tener esta posibilidad. Entonces, te felicito por eso. No, muchas gracias por el comentario. Yo que quiero decir que yo acostumbraba a decir que yo aprendí más en la cafetería aquí que en los salones de clase. Ahí nos sentábamos por varias razones. Primero que todo, fíjense, algo típico de la Universidad del Valle. Aquí no venían los ricos a estudiar. Aquí tuvimos compañeros que venían con una colombiana y un pan y se pasaban el día con colombiana y pan. Realmente tenía una integración social la Universidad del Valle que era increíble. ¿Usted le tocó ir a Candelaria o así lo fácil lo es Candelaria? Yo a Candelaria le debo mi desarrollo profesional. A mí porque yo estaba ya metido en Candelaria, rotando, haciendo el rural en Candelaria cuando estaba la Rockefeller. Y el doctor Guy Hayes, que era el representante de la Rockefeller, por alguna razón le caí yo muy bien. Y un día en el corredor ahí del que me dijo, Rodrigo, usted... ¿por qué estudió medicina? Yo le dije, pues por ayudarle a la humanidad. Y me dijo, ese cuento lo echan ustedes siempre cuando entran, pero a medida que van adelantando, cuando llegan internos y residentes y especiales, se les olvida que la misión de ustedes era, eso se les ha olvidado, ese cuento no vale. Entonces me dijo, si usted quisiera, ¿usted por qué quiere decirle? Porque quiero ayudarle a la humanidad. Me dijo, vea, si usted quiere pescar, ¿usted prefiere pescar con una vara o prefiere pescar con red? Entonces le dije, no, pues si se trata de pescar, yo prefiero pescar con red. Me dijo, le voy a dar una beca a usted para que se vaya a Harvard a estudiar salud pública. Eso era en mayo, en septiembre de este año. Y así me fui. Claro, sí. Hay que preservar ese interés por la medicina social. Yo no quisiera cerrar. En una reunión de egresados vamos a tener una próximamente. La decana está promoviendo el 6 de diciembre, ¿no, decana? Sí. Usted participó conmigo en la primera, fuimos los maestros de ceremonia, ¿sí o no? Sí, bueno, aquí tengo uno que dije en un encuentro en el 2005, hace 20 años, me invitaron a que yo hablara. Entonces yo les dije, le voy a decir qué aprendí yo en la Universidad del Valle. Primero, aprendí que la inteligencia se distribuye sin ninguna preferencia por el estrato social. Y yo veía gente que habían llegado de pan y colombiana, que venían en bus y todo, y eran unos genios, tipo una inteligencia descomunal. Entonces dije, la inteligencia no se distribuye de acuerdo con el estatus social. Primera conclusión. Segunda conclusión, aprendí que el esfuerzo puede ser más importante que la misma inteligencia para el éxito profesional. Había gente que no era tan brillante e inteligente, pero eran mazos y organizados y les iba muy bien. Tercero, aprendí las bases de la ciencia, que eso me enseñó Luis María. La necesidad de ser objetivo. Uno tiene que aprender a respetar la realidad, a entenderla y a respetarla. Aquella que nunca se puede alcanzar de forma completa por ninguna persona. Y finalmente aprendí no solo a tolerar las ideas políticas diferentes, sino a descubrir en ellas esa parte de la verdad que no conocía. Y remato para lo que me has preguntado. Yo, pues, hice el curso de marxismo, pues tenía mis compañeros y todo, estudié seriamente como alternativa al marxismo. Después llegué a la conclusión de que el marxismo como teoría era muy bueno, la aplicación, el estalinismo, eso fue un desastre. Cuando Lenin dijo, no, esto que discutir y pasar por la etapa de que hay que pasar hacia el socialismo perfecto. Entonces dijo, nada, hay que tomarse el gobierno y apoderarse. Eso ya era una desviación. Entonces yo tengo uno que es un amigo, pero así que él tiene el carnet 001 del Partido Comunista.
yo discuto todavía con él, y yo le decía que el marxismo era una herejía cristiana. Que el marxismo, y es verdad, sí, que trató de hacer en el sistema político lo que los cristianos no hemos sido capaces de hacer, que una sociedad igualitaria. Sí. Entonces yo le decía, Bueno. allí hay un elemento común, y entonces yo me identificaba fácilmente con ellos. Me decía, ellos quieren, están usando herramientas que yo estoy en desacuerdo, sí, pero tienen una cosa común, es que quisiéramos que todos fuéramos Sí. iguales. Entonces esa era la Yo también recibí clases de marxismo aquí con Nicolás Buenaventura, profesor de marxismo en aquella época. Me duró un mes, ¿no? Primo Estuve a hermano. punto de entrar a la JUCO, pero no entré. primo hermano de mi padre, ¿Ah, sí? Buenaventura Torres. ¿Alguna otra pregunta? Decana. decana. Bueno, yo creo que más que una pregunta es un comentario. Esta participación de ustedes y escucharlos con estas frases sabias, yo creo que esta cita con los maestros, doctor Guerrero, doctor Pedro, nuestros amigos, nuestros maestros de esta Facultad de Salud tan importante, nos pone unos retos y unos desafíos muy grandes, porque no podemos desconocer la historia, no podemos desconocer esas buenas prácticas, no podemos desconocer todas esas orientaciones que ustedes han estado conversando ahora y que vamos a tener muchas más, pero también tenemos que mirar esos grandes desafíos, hacia dónde vamos y qué queremos que sea esta Facultad de Salud y que siga siendo esa Facultad de Salud tan reconocida, no solamente a nivel regional, nacional, sino internacional. Muchísimas gracias. No, gracias, decana. Sí, por ahí vamos. Bueno. Última palabra, a ver, Lat. Luis Alberto. El micrófono. Yo, por ejemplo, tengo una virtud, es que yo soy muy malo para los nombres, pero soy muy bueno para los apodos. Entonces, Eso lo sabemos todos. Sí. A todos les tenía apodos. Yo digo, en algún entonces, así me podía, pero los nombres son horribles. A Luis Alberto es Lat, Luis Alberto Taful Calderón. En algún momento te escuché decir que preferías dictar clase en pregrado que en posgrado. Porque no nos cuenta cuál es la razón. ¿Cómo que? ¿Preferías dar clase en pregrado Sin que la en menor posgrado? duda. Por lo que yo te dije, yo viví que era cuando estaban plásticos indiferenciados. Cuando era el Segundo momento que año. ellos estaban mucho más receptivos, ya el residente ya sabía que quería, aprendía solo. En cambio, cuando están primero y segundo, tener esas personas que hablan, que se pueden sentar con ellos, ese era definitivo. Yo por eso hice el libro, fue para pregrado, y siempre yo daba mi charla para los residentes, sí, para los residentes, pero el énfasis siempre lo tuve en el pregrado. Y ahora se ha perdido eso un poco, ¿no? Alguien me preguntaba, bueno, ¿tú todavía enseñas en pregrado? Como si fuera mediocre o inútil enseñar en pregrado. Es para eso, es para ir formando gente desde abajo. Es ahí donde desde está. abajo. Y lo seguimos haciendo. Bueno, muchas gracias por su presencia, aquí hay uno que compañeros. quiere hablar aquí. Doctor Ordóñez. Ahora, Doctor Ordóñez Guerrero. Plaja. Sobrino de Antonio Ordóñez Plaja, el mejor ministro de salud en muchos años. ¿Sí o no? Señor. Doctor Guerrero, Cali ha vivido una violencia tremenda llevamos casi 40 años en esto y venimos trabajando en tratando de bajar esa tasa de mortalidad en homicidios. Es una lucha que hemos venido haciendo durante muchísimos años y queremos solicitarle a usted, toda la vida le he solicitado cosas parecidas de cómo mejoramos esta red de salud en los pacientes de trauma, los pacientes heridos, porque ya logramos disminuir la mortalidad en los hospitales grandes, pero cuando se hace y se operan y se transportan los pacientes, se mueren en el camino y en otros hospitales. Entonces estamos trabajando en eso que usted está diciendo, la salud de afuera, y creo que algún día lo vamos a lograr y siempre nos ha apoyado y yo le solicito desde aquí que nos siga apoyando en eso porque creemos que somos capaces de lograrlo. Me parece excelente. Voy a dar dos comentarios. Yo recuerdo cuando era director del hospital que yo pasaba pues llegaba a servicios de neurocirugía y un mundo de fracturas
secciones medulares. El tipo había tenido un accidente y lo montaron en la parte de atrás de un jeep o de un carro, la columna, y lo dejaban. Entonces comenzamos a hacer una campaña de educación, cómo se maneja el paciente politraumatizado para hacerlo. Otro importante, que llegaban ahí con una orden, un examen médico del centro de salud y decían, no hay que repetirles los exámenes. Llamamos al laboratorio clínico. ¿Por qué lo repita? Porque no. La obligación es que los laboratorios sean buenos. El de la muestra, lo que dice el laboratorio tiene que ser bueno. Y si no son buenos es culpa de ustedes. Entonces, cambiarle el énfasis a eso. Me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo. Eso es fundamental. Es dar esa dimensión. Que no es tener aquí el especializado en riñón izquierdo y yo no sé qué. Es bueno tenerlo, pero hay que ver por qué está pasando. Y eso sale, cuando uno sale, lo descubre. ¿No? Que esa es perfectamente me parece, comparto plenamente ese enfoque. No quedarse dentro del hospital, sino ¿por qué? Uno de sus temas era la epidemiología de la violencia, ¿recuerda? Bueno, comercial pues para acabar. Cali era de los sitios más violentos. Entonces yo entré, epidemiólogo, la doctora María Isabel Gutiérrez, epidemióloga, y resulta que dijimos, voy a aplicarle la epidemiología a la ciencia. Recuerdo que los bogotanos dijeron que estaban medicalizando la violencia, me volvieron flecos. La estrategia para aplicarse a enfermedades de origen desconocido. Defina, vea cuáles son factores de riesgo, planee una intervención y evalúe. Entonces, tomamos eso primero. Después de mucha discusión, definimos violencia para efectos de esto es homicidio. ¿Qué es homicidio? Después de muchas discusiones, llegamos a que homicidios es la muerte causada por fuerza física ejercida con la intención de hacer daño. Si se cae una persona y se mata, no es homicidio. Si hay fuerza física, la violencia psicológica, la económica es otra cosa. Y se mide por homicidios. Entonces comenzamos a ver en qué pasaba con los homicidios. Y en ese tiempo era la pelea de los Rodríguez Orejuela con los del cartel de Medellín. Entonces dijimos, no, esto tiene que ser puro estudio primero, vemos a qué hora se morían. ¿A qué hora? ¿Qué días? ¿Qué día? Viernes y sábado, después de las 12 de la noche. Y dijimos, los carteles no se ponen a esperar a las 12 de la noche para matarse. ¿Qué pasa después de viernes en fines de semana? Alcohol. Entonces pusimos, ¿cómo mueren? Por armas de fuego, control de armas de fuego. Comenzó a caer. Y así le fuimos aplicando a todos los factores de riesgo. Les cuento que ahora en el Congreso Mundial de Epidemiología, por primera vez incluyeron el tema de la epidemiología en el control de la violencia. Y me invitaron. Y no fui, por razones de edad. Y porque ya no aguantaba irme ya había ido a Sudáfrica, meterme en un avión y meter pero la presentación se la traigo cuando quieran. Es el resumen de todo lo que hemos hecho en Cali, explicando y las tasas de homicidios han bajado muchísimo. Todavía hay altas y espero que no las hayan abandonado la estrategia. Mire primero, antes de que los colombianos somos violentos. Recuerdo que decía, no hay nada que hacer, los colombianos somos violentos. Ponga las tasas de homicidios. Y pusimos las tasas y resulta que las tasas de homicidio de Colombia, uno las ve, suben en los años 50, vuelven a bajar y en el año 81 comienzan a subir. Si fuera genético, eso no sube y baja. Los cambios genéticos se demoran décadas. Como si fuera genético, eso. Entonces, hay causa externa, la primer pico, la violencia política, la segunda, el narcotráfico. Entonces ya podíamos orientar las acciones para eso, pero es observar. Y le cuento, yo me gané un premio por eso, porque que le dan a personas que usan datos para tomar decisiones. El premio RU. Hice un premio que lo dediqué a la facultad y la facultad no ha sido capaz de usarlo. $100,000 para hacerlo y no han podido usarlo todavía, con el perdón de la decana. No han podido usar esa plata. Me duele habérsela puesto allí porque la había puesto yo por otro lado, yo la podía seguir gastando bien. Pero bueno, eso es otro comentario. En un CDT. Datos, ya está Manuel está. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Vamos a seguir conversando con el doctor Guerrero en una futura ocasión y con otros maestros y maestras. Ahora que hablaba la doctora, maestras, ¿no? Maestros y maestras. Muchas gracias por su atención y su presencia en esta ocasión. Hasta luego. Bueno.